Bueno, hola, de vuelta estamos con nos acá, con un nuevo invitado, que la verdad que es un lujo, Lautaro Cura, cantante de Isla de Caras. Y bueno, la verdad que es un honor y si querés introducirte y presentarte como si quieras definir, sos bienvenido. Como tal, dale, muchas gracias Lu por las palabras y honor y lujo me quedan un poco grandes, pero estoy re contento de estar acá, charlar un ratito con vos y con ustedes. Eh, la definición que me diste vos creo que me calza bárbaro. Cantante de Isla de Caras, compongo las canciones también de Isla de Caras, soy como la parte narrativa, digamos. Después, cómo se adornan las canciones y cómo se termina de armar un poco la ecuación, ahí ya es una cosa más colectiva o más de experimentación con amigos y amigas, pero sí, la génesis, eh, ahí capaz soy un poco más yo. Claro, vos sos como la cara visible de un montón de otras cosas más a la par. Tal cual, tal cual, tal cual. Y para vos, Isla de Cara como concepto, ¿qué significa o qué simboliza para vos? Me gusta cómo fue creciendo el significado quizá de la propuesta, porque nació como un chiste, pero también lo fui medio analizando con el tiempo y quizá tuvo como una manera de explicar o algo que contar el nombre también. La verdad que en ese momento, cuando hubo que ponerle un nombre al proyecto, eh, éramos un dúo, que era yo y Mateo Mórtola, un pibe que después medio que se dedicó más a la literatura que a la música. O sea, no duró mucho en el formato dúo, duró muy poco. Pero en ese momento estábamos bastante obsesionados con un escritor que se llama Houellebecq, que escribió La posibilidad de una isla. Entonces nos gustaba mucho la idea de la isla. Y, y empezamos a tirar islas así como al voleo y él, o yo, creo que fui yo en joda, dije Isla de Caras, pero en joda, como cero, con ninguna intención de que quedara ese nombre, al contrario, fue como, no, por favor que no quede este nombre. Y él me dijo, no, es esa. O sea, no salimos de acá. Y fue como, viste, cuando el chiste que quedó, que parece como re gracioso que todas las bandas son un chiste que quedó, viste el nombre, pero fue posta eso. Y después quizá me termina gustando el nombre porque como que cuenta un poco la dinámica del proyecto también, viste, como que tiene una cosa muy personal, muy individual, como todas las canciones son mías, y digo, como que el primer paso siempre es mío para empezar a crear algo, pero después, digo, sí o sí, o sea, yo respeto mucho como la interacción y el experimento del grupo. O sea, a mí me- como que nutre mucho las canciones la, la perspectiva de distintas personas sumando al plan original, digamos, ¿no? Como, y hay un montón de cosas del demo, quizá de mi relación con la canción, o sea, mi relación quizá con la canción, como cómo presento el demo, digamos, la canción, la primera forma de la canción, hay un montón de cosas que se respetan, pero, pero sin dudas para mí la música tiene como, por lo menos ahora, que no tengo como la data, tanta data para hacerlo yo solo, se nutre mucho de la experiencia colectiva, como que lo que más me gusta hacer es música con amigos, a full. Claro, priorizás, Y digamos, lo colectivo, entonces, por sobre quizás lo que es individual, como que lo ves más como con un conectar con el otro también. sí, me parece que además en la interacción como que nacen un montón de cosas que no me saldría ni a mí solo ni a esa persona sola por su lado. Si bien la cuarentena como que nos empezó a permitir esos experimentos de, che, yo te mando el proyecto a ver qué te ocurre y, che, dale, o sea, vos haces tu otra parte y que como estas como suma de individualidades y sirve y funciona, me parece que cuando estamos los dos o los tres o les tres en tiempo real, ahí como que hay una segunda capa de magia, si querés, que aparece que solo nos la da el presente, ¿viste? Y eso me Claro, parece muy valioso, como a veces las canciones me parece que está bueno pensarlas como fotos o como películas también, ¿viste? De momentos particulares, porque queda todo como impreso en el audio de una manera muy, muy visual también, ¿viste?
Claro, qué hermosa forma de verlo igual, eh, a eso, digamos, a todo ese proceso que implica. Y en ese sentido, ¿vos preferís, o sea, tenés Chango, es el último CD que han sacado, Sí. lo ves como justamente una foto impresa o una postal de toda una experiencia completa que cerró, digamos, en un montón de cosas que no se vieron. Sí, total. La reveo como una foto de un momento nuestro. O sea, nosotros, para contar un poco también cómo lo hicimos, en ese momento en la banda éramos cuatro, ni siquiera teníamos tecladista, que fue como muy necesario sumarlo a Chango incluso porque quedó grabado. Eh, éramos yo, Nicolás Teubal, que era el bajista de la banda y también como parte de la producción, del encargado de producción y de sintes, eh, Salvador Colombo, que es que era el batero, que toca los sintes en Vándalos Chinos y que es como el gran compositor de Vándalos. Y Fran Nicholson en la guitarra, que está con Silvestre Naranja, y, y además toca el bajo en el SAR. O sea que también había como una linda mezcla de cosas. Y, y teníamos los demos, en realidad los demos solo los había escuchado yo y Teui, el bajista, y que eran demos que habíamos hecho en nuestros cuartos, así como muy cuadrados, muy básicos. Y la idea era irnos 10 días a Los Pájaros, un estudio en Luján, que ahora medio que ya no existe más, que como irnos al campo, como se hacían los discos antes, viste los Rolling, que de repente se iban no sé, a un En medio estudio de en la el medio de la montaña. nada y sí, se quedaban una semana, viste, como se hacían los discos en esa época, que me parece que eso como le exacerba ese carácter fotográfico de cosa aislada y de separada del día a día, como más cercano a nuestra vida, ¿viste? Y entonces nos fuimos una semana ahí y sin saber ni lo que estábamos. O sea, yo te juro, Chapi y Fran no habían escuchado los temas. O sea, estaban grabando algo por primera vez, incluso conociéndolo por primera vez. O sea, y eso es loco porque en definitiva hay algo de eso, de que realmente no saben lo que están haciendo y queda eso. Eh, y después también, digo, el precio que pagamos de esa cosa que puede ser bonita fue que después hubo que elaborar una bocha lo que se llama overdubs, que es como la postproducción, como agarrar todo lo que se grabó y editar. No Claro. solo desde, o sea, incluso antes de mezclar. O sea, nos sentamos con Teo y fue tipo un mes entero de laburo todos los días a sentar el culo en la silla y editar y editar y editar y probar. Fue mucho laboratorio también. Agarramos casi todo lo que hicimos fue analógico, no hubo tanto proceso desde la computadora, sino. De hecho, es todo audio, si no me equivoco. Chango. O sea, Claro, no hay quizás, como instrumentos de mentira, digamos, digitales desde la claro. computadora. Y de hecho tiene para mí un poco ese audio, viste, como que la gente dice, como que lo flashean a tropical, y Sí, para mí no es tanto lo tropical lo que veo yo, quizá eso te la inspira como la tapa, pero sí hay algo de lo silvestre, ¿viste? Como que nosotros en el estudio teníamos una invasión de gatas peludas, que salías del estudio y caían gatas peludas, hacían 40 grados, sol todos los días, y por alguna razón eso quedó como en la foto. Para mí ese claro. es como el flash así más tipo veraniego que se puede como interpretar. Y un poco las percus también le dan un poco ese adornamiento, pero que tenía que ver con que estaban ahí en el estudio, no es que las fuimos a buscar. Claro. Estamos acá, nos vinimos acá, no sabemos ni lo que estamos haciendo, tratemos de sacarle todo el jugo a esto sin saber realmente qué estamos haciendo, porque nada, aprovechémoslo. Y estaban todas esas percus y las usamos, pero para mí es eso, ¿viste? Hay mucho más de, de lo otro, de lo externo que queda en el audio, incluso sin como saberlo, desde la perspectiva del oyente, pero que está. Claro, como que se fue impregnando en sí, digamos, toda la experiencia y fue como todo una exploración, como un collage, como ir ahí al terreno y estar en contacto con esas cosas que fueron empapando lo que fue todo el proyecto en sí. Total, La verdad que total. Creo que nunca supimos lo que estábamos haciendo casi en ningún momento. Quizá ahora que tenemos un poquito más
el faro un poco más, por lo menos hay un faro iluminando algo, entonces tenés que tener decidido o podés darte el lujo de decidir para dónde ir o qué querés buscar. Claro, encaminar la búsqueda, porque en sí es todo parte de la exploración, digamos. Y hay una cuestión que quizás respecto a la música, eh, hay una parte que es quizás más racional y se puede llegar a intelectualizar, entre comillas, pero hay otra cosa que es más esto, el flujo ida y vuelta de lo que vaya pasando. Y creo que ustedes Total, pasaron por eso. total, siempre. Ah, y a todo esto, el loro de la tapa, ¿tiene un nombre? ¿Era alguien? El loro de la tapa tiene una historia re linda que es que, o sea, el loro no es el loro real, pero hay un loro real. Claro. Eh, entre la invasión de gatas peludas y este estudio que te digo, así como muy tropical y de muchísimo calor, había un loro que era el loro de la casa, digamos, en la que estábamos. O sea, el estudio tiene una casa a 100 metros. Y, y había un loro que alguien lo había entrenado para decir puteadas espectaculares y irreproducibles. Entonces cada vez que salíamos a fumar un pucho del estudio, que el loro estaba ahí a 6 metros, como la reacción inicial del loro era cagarnos a puteadas. Entonces siempre se escuchaban las puteadas del loro de fondo y era como medio la mascota del- Claro, de la historia, de la experiencia. Y fue loco porque después de que nosotros nos fuimos hubo como una tormenta eléctrica así de diciembre, viste, de estas clásicas de verano que todo mal. Nosotros ya nos habíamos ido, o sea, esta historia nos la cuentan después, meses después quizás. Y el loro la palma en una de esas tormentas eléctricas no, por algún trueno o del susto, viste, del ruido o lo que sea. Y sentimos que había que homenajearlo de alguna manera, entonces cuando nos juntamos con Lutava, la diseñadora, le dijimos, mira, lo único que sabemos es que la paleta de colores va a ser medio esta y que queremos que haya un loro en la tapa. Y, y Lu mandó 3 bocetos y fue como, che, es esta, no te pedimos ni que hagas un cambio, o sea, no hubo ni evoluciones, como que la encontró al toque. no, qué genial. Así que es un pequeño honor, realmente. To- total, tenía que estar. Y te pregunto, ¿a vos qué te parece? ¿Que la música te encontró a vos o vos fuiste por la música? ¿Cuál es tu camino, digamos? Em, yo creo que te cuento un poco mi camino y después si querés psicoanalizamos juntos Dale, dale, debatimos. cuál es la parte que encontró a la otra. Em, yo a los 6 7 8 años tenía como hiperactividad y además me frustraba muy fácilmente, entonces como que me desesperaba con facilidad. Y era una persona muy creativa, era mucho más escritor, igual te estoy hablando de un nene, pero me la pasaba leyendo y me la pasaba escribiendo historias así pegaba las hojas con cinta scotch. Ah, me muero, toda una maqueta. Sí, no, era re collage. Y cero de lo visual igual, ¿eh? No, digo lo del collage porque pegaba las hojas Claro, y no le tenía miedo como a meter ahí. el Pero ensayo. me acuerdo que de hecho dibujaba y pintaba como el culo. Era como mi gran frustración era que era muy malo con las manos. De hecho, soy malo con las manualidades, como que le escapo a. A esa parte. Sí, y entonces creo que mi profesora de la primaria le recomendó a mis viejos, che, este pibe tiene que como tener un pasatiempo en el que pueda condensar esta energía. Y a mí me tiraba mucho la parte percutiva, como que era un chabón que dentro de mi hiperactividad estaba todo el tiempo como haciendo, como estaba siempre en esta, ¿viste? Buscando. Y sí, y ahí como que me preguntaron qué me tiraba y me tiraba a aprender a tocar el bongo. Ah, directamente. Entonces, sí, cualquiera. Entonces arranqué clases de percusión con Andrea Álvarez, que es una percusionista y baterista argentina
de la hostia, digamos, es como de los nombres más grandes de percusión del país. Y yo tenía 9 o 10 años y la piba como que encima entraba en una sala de ensayo cuando era pucho, eran todos unos monstruos para mí. Yo tenía 10 años, que venía de un colegio de barrio como re tranca, no había visto nada parecido a eso nunca. Y me acuerdo que no llegaba a los pedales. Ah, bueno, por eso, empecé a tocar el bongo, qué sé yo, y a los últimos 15 minutos de la clase Andrea me dice, bueno, ahora te voy a sentar en la batería. Y a mí me parecía gracioso, pero también era como, bueno, igual, dale, lo hacemos, pero yo vengo a buscar otra cosa. Como que no es que me llamaba tanto. Y me sienta en la batería y yo me acuerdo que no llegaba a los pedales, ni del platillo ni del bombo, porque era muy chiquito. Claro, sí. Y, y me acuerdo nada, bueno, adaptamos la silla, qué sé yo, como que logramos que empiece a tocar. Pero me acuerdo que, no sé si la primera clase o la segunda, que ya cada vez era más, bueno, aprendí batería, aprendí batería, aprendí batería, porque en definitiva el bongo, más allá de 3 o 4 clases de técnica, no quiero bardear a nadie, ¿no? Capaz me escucho un No, percusionista y me caga a palos. Pero por lo menos yo en ese momento no tenía tanto para aprender. Y la batería sí te abre como un mundo de cómo pensar la música, más que nada. claro, mayor abanico de posibilidades por ahí, quizás para lo Sí, que sí, haces. total. Total, total. Y además para un pibe que tenía tipo, como cuidar sus ataques de hiperactividad, iba a terminar mucho más cansado tocando la batería que tocando un tambor que iba. Claro, entonces el Y caudal de energía tenía que fluir para algún lado. mal, mal, no. Y además el tema es que yo ya había un bongo en mi casa, entonces creo que mis viejos no querían que estuviera tocando el bongo todo el día y preferían que tocara la batería en otro lugar Claro. y que volviera, viste, ya listo para dormir. Pero, y me acuerdo entonces de mis primeras clases de batería salir llorando de la frustración No, porque es muy difícil para alguien que nunca tocó un instrumento coordinar las 4 partes, ¿viste? Es jodido. sí, sí, sí. Y nada, igual fue 1 o 2 lloradas de estas así de niño y después arranqué y empecé a tocar la batería hasta los 18 años, no toqué otra cosa. Tuve 3 bandas en las que Mira, tocaba la batería. Tipo la banda del colegio, yo era el baterista, ¿entendés? Como que yo era baterista, no era claro, otra ese cosa. era tu lugar. Total. Y después me pasó que a los 18 me llevé una materia que era química orgánica, que era como el fantasma de quinto año, era la materia que no se quería llevar nadie porque quedabas así, te la llevabas previa y no la aprobaba nunca más. De hecho, estuve 6 meses solo estudiando química orgánica y me bocharon 3 veces. Y la gente que yo veía, pero no era un tema de mi incapacidad, te juro, era un tema de que en mi colegio de química orgánica era como el fantasma que te mataba. Y la gente que rendía química, que estaba rendiendo conmigo, capaz tenían 25 años, o sea, hace 8 años estaban rebotando en ese examen. Y Claro, te entonces esos, atormentaba, digamos. no, Ay, no, re fantasmas. Te juro que la palabra encima, colegio oscuro, viste, pasillos altos, poca luz, química orgánica. Un libro, el Morrison Boyd de 800 páginas de no. síntesis de sustancias. O sea, no, cosas que además no me quedó ninguna, pero fue lo único que hice durante 6 meses, fue estudiar cadenas de carbono y medio que inconscientemente tenía una criolla en mi casa, una guitarra criolla, y la agarré así con YouTube. Y creo que de la frustración que me daba solo estudiar cosas tan racionales, necesitaba como escaparme por algún lado y aprendí a tocar la guitarra autodidacta, con YouTube. No. Pero más que nada para componer, como que la frustración de los bateros es como no poder escribir canciones, ¿viste? Claro, la cuestión de la melodía, porque la batería es Claro, genial y es importante para la base y es re fluye, exacto. pero Sí, la música, como dice Charlie, son ritmo, melodía y armonía. Entonces, eh, la parte, para mí, la parte rítmica ya la tenía. La parte melódica yo siento que está en todos nosotros. Como que puede ser más o menos perro para la música, pero lo melódico es tan sencillo como estar silbando por la calle, encontrarte silbando lo que sea sin saber incluso lo que estás silbando. Lo que sí me faltaba era la parte armónica que tenía que ver con como los acordes y poder como el colchón sobre el que se
va a dibujar, o sea, el lienzo sobre el que vas a pintar lo que sea. Pero me acuerdo que, nada, como no tenía un profesor y era un batero que encima venía con problemas de hiperactividad de hace 10 años, como que le pegaba muy fuerte, era como que después te paso un video Claro, si querés de esa misma época en la que aprendo a tocar y, claro, y tremendo. le pegaba a la guitarra, ¿viste? Como que era muy así. Y después, nada, o sea, desde los 18 hasta ahora que han pasado 10 años, o están por pasar 10 años, Ahí va. eh, todo tuvo que ver mucho con la intuición y con rodearse de amigos que tocaran y estar como atento al oído. Pero la verdad que mi formación como músico no, o sea, ahora arranqué clase de bajo este año porque la cuarentena me dio como la chance de volver, o sea, de volver un poquito a la cosa académica, porque además está buenísimo. O sea, se te Claro, cae un montón de angustia creativa de la incerteza, digo, como que volvés a la clase y ahí tenés tipo, bueno, es por acá, es por acá, es por acá, es por acá, es por acá. Pero todo lo que siempre compuse fue muy intuitivo, ¿no? Porque no sabía ni de armonía ni de nada, fue siempre como con el oído y con la intuición, y claro, con porque amigos. ajá, sí, Exacto, desde lo tuyo, digamos. Que digamos, esa intuición está, digamos, de toda la trayectoria que fuiste teniendo y justamente como vos decís, es como tener esa materia prima en bruto, digamos, y lo que te puede llegar a ayudar la academia o las clases en sí es como a diagramar esas cosas que estás viendo, digamos. Está total, buenísimo. total. Me acuerdo que tenía un profe, en un momento tuve un profe de guitarra que era de mi edad, o sea, un amigo que estaba dando clases y, che, dame clase a mí también. Y no duré 2 o 3 semanas, o sea, muy poquito. Y el chabón era un crack de conservatorio y, y le daba mucha bronca al chabón. Y yo podía ver su bronca en sus ojos y lo sabía porque además era como una especie de... O sea, éramos amigos en ese momento. Claro, De que a mí no me costaba componer, o sea, yo le dije, che, traje estos 2 temas, 3 temas en una semana, y el loco decía, tipo, como que le daba bronca que yo pudiera componer sabiendo las 3 pelotudeces que sabía, pero en realidad eso capaz me jugaba como una ventaja, porque al no claro, saber lo que estaba haciendo tampoco le tenía miedo, o tampoco seguía como el manual de instrucciones que decía, che, es por acá y ahora seguramente vayas o por acá y acá ya seguramente vayas por acá. No tenía nada de eso, entonces era como muy un juego, siempre es un juego para mí. Esa claro, es como sí. la dinámica. Sin dejar de lado el placer que se implica, digamos, poder hacer eso a través del juego y justamente, o sea, quizás con 3 acordes puedes hacer un montón de cosas más, a, qué sé yo, sumar un montón de cosas que te pueden terminar, no sé, haciendo ruido generalmente también. Total, y además tenemos o sea, todo esto es posible gracias a haber nacido en un momento en el que con una computadora y internet y un poco de ganas y tiempo, la verdad que puedes ir descubriendo un mundo propio. Claro, Digo, todos tenemos como la posibilidad de armar estudios en nuestras casas con nada. O sea, si tenés una computadora, que es un montón, realmente no necesitas más que un par de auriculares, porque, porque después es todo lo que le puedas sumar a eso, pero realmente se puede hacer música con muy poco hoy. claro, Y me parece que eso, digo, como yendo a la historia de la música, eso también, que además es como lo que más me gusta es hablar de música y de cómo las circunstancias sociales también se imprimen en los estilos y cómo siempre la música va de la mano de la historia y de la sociedad y de los cambios de la sociedad. Me encanta como este carácter bien punk de este momento, estaba pensando eso hoy, como, es como punk con internet lo que pasa ahora, ¿entendés? Como do it yourself, pero claro, llevado a un plano con todas sus consecuencias positivas y negativas, porque hay una sobreoferta de locos y además la industria está cada vez más plagada de cosas que se parecen a sí mismas, pero, pero para el ser humano por lo menos está buenísimo que sea tan fácil hacerlo, ¿no? claro, es que sí, realmente quizás la virtualidad lo que permite es eso, digamos, que el concepto inclusive de pensar sacar un disco, producirlo, antes, o sea, por eso se planteaba la cuestión del single o el sencillo, una cuestión que era la posibilidad de hacerte conocido o que tu música le llegue a alguien más.
Y por ahí en este momento con lo instantáneo también está la cuestión de sacar EPs que muchos hacen y eligen hacerlo también, eh, que posibilita otros formatos y otro contacto y otra relación quizás no tan distante como lo era antes entre el músico y sus allegados, que también Total, total. Sí, es tremenda la discusión de los singles, ya que justo traje ese tema a colación porque, por lo menos para las personas que hacemos pop, eh, es re loco cuando tenés la charla con el sello de tipo, bueno, con qué tema vamos? Pero ¿qué tengo que tener en cuenta para elegir? ¿Viste? qué ¿Cómo tomo criterio. esta decisión? Que claro, voy a elegir el tema más pegadizo, voy a elegir el tema más... como que es una charla que siempre es cada vez más rara esa, ¿viste? Claro, Sobre todo porque son canciones, digo, todos son temas con estribillos. O sea, no es que tipo, hay un tema que es el tema cantado y después son 9 ambients así instrumentales que no, y es este el single. Como a nosotros nos pasó que La Piedra, ponerle es un tema que no entró en ninguna playlist en Spotify y es uno de los temas que tienen más escuchas. Y entonces miro para atrás y digo que deberíamos haber elegido de La Piedra como single. Ayer estaba pensando eso, porque ahora tengo que elegir los singles de este disco. O en realidad lo peor, ya los elegí. Y entonces la pregunta que me hago es, ¿elegí bien? Y es como, ¿qué pregunta de mierda estás haciendo? ¿Viste? Como, no sé, como tan raro sí, como que, subjetivo. claro, total. Sí, Pero ahí es está bueno como, capaz compartir con el sello y un par de amigas y como de vuelta abrir la conversación siempre. claro, es que quizás de una conversación que no termine más y que siempre haya una nueva edición. Es como, qué sé yo, las plazas que tienen el caminito definido, pero viste que está en el pasto, quizás el camino que lo arma la gente, que se marca por que camina la gente. Entonces, también está esa Total, cuestión, que la salida al público nunca, o sea, lo podés llegar a imaginar, tantear, pero siempre es como una total. sorpresa, quizás, no No, y sé. además, sí, sí, y además hay como, este es un signo muy claro de cuando yo ya tengo todo el disco terminado y lo escucho y lo recontra conozco y lo tengo junadísimo y hay por lo menos 10 personas que rodean el universo Isla de Caras que también. Entonces, como que tenemos debates sobre cosas, es como si estuviéramos almorzando y estamos debatiendo hace meses sobre lo que estamos almorzando en la misma mesa, o sea, pero solo sobre ese almuerzo, no es que sobre lo que Claro, almorzamos todos los días, ¿entendés? Como, estamos sobredimensionando algo, pero por el simple hecho de conservar el secreto, ¿entendés? De que son las mismas personas hablando de lo mismo hasta que se abre el circuito. claro. Y ahí es como realmente la metáfora del parto es como aplicable, porque pum, ya no es tuyo, ¿viste? Y está ahí, y ahí es lo que vos decías, como que realmente crece el pasto alrededor del camino, en la plaza. Claro, sí, es que es Ahí como como que algo que, que deja de ser propio y que nada, construye como sus significados, o te mandan un mensaje tipo, che, las mismas heridas me encanta, la canto con mi hermano todos no sé, y las mismas heridas es como un tema que quizá no le pega al 90% de la gente, pero no deja de ser hermoso que te llegue ese mensaje de esa canción que a vos o a esta persona, ¿entendés? Y los números no te lo dicen, te lo dice un mensaje de Instagram que alguien te mandó, ¿entendés? O sea que todo lo que pasa para que sacas el disco es realmente quizá lo más lindo del proceso. claro, sí, sí, ni hablar de este ida y vuelta que bueno, quizás en este momento has participado de, por ejemplo, Cuarentena Fest y algunos eventos de ese tipo, el no tener el público del otro lado es como también una situación extraña que no se Sí, terminan de adaptar, no sé cómo lo llevas vos, cómo lo sentís, pero sí, ahora hace mucho que no estoy haciendo streamings porque, bueno, para preservar un poco los lanzamientos que se vienen este mes. Pero me acuerdo del boom de streamings que arrancó con la cuarentena, como dijiste, el Cuarentena Fest. Creo que hice un par más de Festival Adentro y un par más.
pero era muy loco terminar de tocar. Lo peor es que te servís un vaso de whisky, tenés los auriculares, estás tocando, te sentís igual de nervioso que en una Claro. fecha, te juro que te sentís igual o más, porque encima estás solo, ¿no? No es que estás con amigos tomando algo y es como que tenés tu batallón ahí en el que escudarte. Te servís el whisky, te pones los auriculares, chequeas que esté todo bien, te das cuenta que, realmente no falta nada, pum, play. Y, y como vos tenés todo, vos en tus oídos y en tu flash, estás igual que en un show. O sea, por lo menos yo no es que no siento nada en el streaming, al contrario, es re loco. Voy a hacer como un elogio del streaming, Ajá. pero sí, es muy real para el artista en ese momento, por lo menos. Hasta que terminás, y volviendo a la pregunta, no pasa nada. Y es muy gracioso. Y ahí como que se rompe el hechizo y te das cuenta que estás en tu cuarto solo y que no está. O sea, si te sacas los auriculares y pones y cerrás el celular, se termina como la película. Eh, pero es flashero terminar y no. Además, la vanidad de los artistas, ¿no? Que todos estamos ahí esperando el aplauso ese que nos diga que está todo bien, porque la verdad es que, si te soy sincero, estamos cagados el 99% del tiempo. Claro, sí. No conozco a nadie que no se asuste cuando está por subir un escenario. Es como el dolor previo a un salto de conciencia, no sé, como que realmente pasa algo ahí que si no tuvieras toda esa energía condensada de miedo no podrías subir Claro, a otro tampoco. nivel, siento, claro. Es necesario, digamos, pasar por eso. Sí. Bueno, entonces ustedes están con proyectos para presentar próximamente. Están... Sí, terminamos, o sea, tenemos el segundo disco de Isla terminado, que seguramente salga en principios de 2021. La verdad que la pandemia nos cambió bastante los planes y preferimos, también cambiamos de sello en el medio, Ajá. entonces teníamos que resolver un poco la cuestión discográfica a medida que terminábamos de decir qué singles íbamos a sacar. Pero tenemos dos singles que van a salir ahora ya, o sea, este mes. Sale el Ah, primero este buenísimo. mes. Sí, a fines de. Bueno, este mes no, porque ya estamos llegando a finales, pero faltan menos de 30 días, lo puedo decir así. Ya ponemos el Eh, conteo. sí, sí, no te puedo decir la fecha exacta, porque si te digo esa fecha y finalmente no es esa, y es una semana después, me mata, me persigue el archivo. Claro, no, no, Eh, está perfecto. pero nada, eso, ya tenemos dos singles, van a salir sí o sí muy pronto. Y, y tienen colaboraciones femeninas que para mí le dieron como un diálogo también interesante al narrador también de Isla, como que ya es más una conversación quizá. Claro, es un diálogo. Es como la charla de debate en un par de Se, canciones. se abrió la charla de debate. No, es más, sí, total, es más íntimo quizá, tiene como una cosa más confesional. Los dos temas son bastante confesionales, no es. Quizá Chango era un poquito más inocente. Y ahora como que dije, bueno, ¿saben qué? Ahora que me están escuchando, que les voy a decir lo que siento. Claro, ahora Como, escúchenme, digamos. claro, con Partener ya me había pasado un poco eso, que era, bueno, ahora sí. No voy a escribir o sea, no voy a hacer de cuenta que nada, que no quiero que te enamores de mí, como decía, o sea, te quiero decir lo que me está pasando, en algún sentido. Claro, sí. Y, y nada, eso está buenísimo. Yo estoy chocho, la verdad, con el proceso. O sea, llegué como al final de la carrera, ¿viste? De un año y medio de laburo, siento que como a la llegada, a la meta de llegada, y es como también tenés el cansancio de todo el proceso, Claro. pero Y nada, después todo el contento también. folgorio, digamos. Y, Sí, mal. No, y además es una locura. Te entras en sobre todo si estás encerrado o encerrada. Todo lo que te dije, Chango, de los overdubs, ese proceso íntimo de editar y editar y editar, lo hice encerrado 4 meses seguidos. Es como que sí, te vuelves fuerte. re chapita. Te vuelves re chapita. Así que ahora estoy como volviendo al mundo real,
ya dejé de escuchar los temas, hace un mes que no escucho los temas, estoy como depurándome. Claro, sí, porque para ustedes también pasa eso, en la parte también de la edición, de ver qué cosas van, qué cosas no, es como que sí, es como un disco Sí, rayado que no para. total. O sea, la mayoría de las canciones de Isla ya no las puedo escuchar más, porque ya las escuché tanto que mientras las hacía que quedas ahí medio espantado. Claro, No voy a ser como el Indio Solari que dice que nunca escuchó un tema suyo en su vida, porque yo a veces cada tanto los escucho, sí, pero sí, cada vez menos. Cada vez es que menos. claro, sí, no sé. Yo siento que si fuera música, cada tanto diría, tipo, che, a ver qué estaba Sí, pasando en este momento. sí, como un lugar seguro también propio, ¿no? Como tipo, si fuera tu mundito. Claro, ahí charlándote. Sí, Y bueno, vos o sea, por lo que estás contando es como que te permitiste como de algún modo sincerarte o también mutar, ir mutando, transformando distintos periodos por los que pasó también Isla. total. Bueno, volviendo a eso, al nombre que creo que nunca terminé de contestar esa pregunta, eh, como que me terminó cabiendo que Isla de Caras tuviera como ese chiste interno de la isla frente a las caras, también, viste, como que está Che, esa lo dualidad, individual. Exacto, que es un poco la individualidad versus el colectivo del proyecto también, como que siempre está ese misterio un poco dando vueltas bueno, es una isla de caras, efectivamente es una isla de caras, o sea, más allá de la isla de caras, como que hay algo muy íntimo que tiene que ver también con, con gente incluso que va cambiando, o sea, Isla tuvo 5 o 6 formaciones distintas, o sea, éramos un dúo que pasó a ser un trío con otras 2 personas, o sea, las 2 primeras personas que arrancaron Isla, que solo yo, después éramos 3, que éramos los que te dije, sin Fran, después éramos 4, hacíamos electrónica, LP, Chapi tocaba con una batería electrónica, no tocaba con una batería real, después hicimos o sea, empezamos a tocar con batería porque empezamos a tocar en vivo, claro. porque además apareció lo del Lola, la chance de tocar en el Lola. Eh, Ahí se sumó Santi Martínez, que es un chabón que en realidad es DJ, o sea que también viene de la electrónica, pero es un pianista de conservatorio, entonces lo adoptamos más en el plan tecladista. Claro. Entonces ahí pasamos a ser 5. De- Después Tewi o sea, mi socio intelectual se fue en el crimen, se fue a Berlín a vivir hace un año, entonces se fue Tewi, entró Manu, después Chapi no tenía más tiempo o sea, solo tenía que estar en Vándalos, entró Nico, nuestro Sí, bendito baby rock, baterista y percusionista de estrella. un genio, sí, sí. Total. Y entonces bueno, somos de vuelta 5, pero somos otros, y quizá mañana Fran no puede venir, entonces se viene Castielo porque le encantan las canciones y toca. ¿Entendés? En ese sentido es como que hay algo que se protege, que son las canciones, pero después la Claro. manera en la que lo presentamos puede cambiar. Yo ya no siento que la gente esté como fanatizada con que sean estos mismos 4 de siempre, porque además ya las relaciones humanas no están para tanta pureza, ¿viste? Se termina desgastando y cuando ya no somos los mismos, que se separa la banda, me mato. ¿Para qué? No, no, no. ¿Entendés? Es que claro, hay una Entonces, cuestión de apertura y versatilidad que quizás es lo que se siente también al escucharlos. Y quizás también una cuestión de que en este momento, en la actualidad, quizás no hay una cuestión de rivalidad entre músicos, sino que es más bien como una comunidad, por ponerle un nombre, digamos, pero es que se da estas cosas de los crossovers, de decir, che, me gusta cómo tocas y nada, no sé, total. quizás, no sé cómo es para vos eso. Y a mí me encanta, la verdad, que haya ese espíritu. Si no hubiera ese espíritu, no podría haber pasado un montón de cosas que pasaron en Isla, porque es una banda hecha de gente de otros proyectos en algún sentido. Pero, por ejemplo, en Partener, las guitarras acústicas las grabó Pablito Jiménez del SAR, grabó un par de eléctricas también. Eh, y eso
y el batero, bueno, o sea, digo, como que se hacen, incluso desde lo inconsciente o desde lo que no se sabe, también están esas mezcolanzas, ¿viste? Como que, y yo soy Claro. fan del Zar y Pablito es fan de Isla y como, no sé, ¿para qué nos vamos a andar bardeando? ¿Viste? Es como que en ese sentido hay una ruptura de molde muy categórica, pero a todo, como es como un eje que los corta a todos. No creo que nadie hoy tenga ganas de andar bardeando a nadie, sinceramente. Claro, sí. Salvo, qué sé yo, salvo algún trapper que todavía tiene como no sé, ese beef heredado. Pero fuera de eso me parece que somos todos bastante como amorosos. Sí, ni hablar que sí. Y te pregunto, ¿tenés algún sueño como futuro, como esa pelota dorada que está ahí mientras vas haciendo todo Tengo, esto? tengo los sueños más vanidosos y los sueños más honorosos o honorables. Pero te digo los sueños boludos. Nada, me encantaría tocar, que creo que va a suceder en un corto o mediano plazo, en festivales en México o España. Creo que eso, si las vacunas la resolución del COVID nos lo permite, creo que no estamos muy lejos de eso. Tengo como el fetiche personal de por lo menos, que acabo de ser patético, pero tengo como el anhelo desde muy pibe de ir a unos premios Grammy. Ah, es que Ojalá, sí. ojalá en un momento no estemos tan lejos por lo menos de eso. Porque de pendejo me los reveía, ¿viste? Me encantaba ver ahí a todas las bandas tocando. No sé, me veía los premios Grammy desde muy pibe, no sé por qué flasheo con eso, como que tengo ese anhelo. Si te tengo que hacer como así, abrirte mi patetismo, que va por ahí. Pero Estabas son ahí con sueños. el shampoo probando tu posible discurso cuando ganes. Total, total, no, si llego a ganar o si llego a, no sé qué, no voy a decir nada, seguramente en el curso solo agradezca o los bardee a todos. No. Igual Ricky Gervais, ahí como son muy buenos los discursos que arman. Sí, sí. Pero es posible, es un sueño palpable, me parece. Ojalá, ojalá, ojalá. No, en silencio y con trabajo todo llega. Sí, sí, ni hablar. Bueno, si querés, arrancamos con el ping-pong de preguntas. Dale, dale, ¿Estás dale, full. preparado? Estoy muy preparado. Ya algo intuyo. Bueno, ¿con quién te gustaría colaborar a futuro? Voy a aprovechar la pregunta para tirar ahí un avance. Me encantaría colaborar con Mariano de Meme Invencible y El Príncipe Idiota. Me parece que cada vez que nos juntamos, que fueron muy pocas para hacer cosas para otros, me quedo como muy maravillado con su timbre de voz, la verdad. O sea, es como, tengo una anhela de laburar juntos. En alguna canción así cantada a ambas voces, la verdad me encantaría eso. Y después tengo el sueño cumplido que la verdad que lo busqué durante bastante tiempo, de hacer una canción con Vanessa Zamora, que es una mexicana que recomiendo mucho. O sea, el próximo single de Isla, el que viene más acá en el tiempo, no es con ella, pero el segundo sí. Así que ahí estoy cumpliendo una meta que tenía guardada, así que me pone contento. No, qué bueno. Ojalá guste porque es un tema que para mí quedó rico. Tiene toda la convicción, así que ya me parece Va que por está ello. encaminado. Sí, sí, sí. Ahora te pregunto, si fueras un producto, ¿cuál sería tu eslogan? Tengo una expresión que en algún momento la escuché en alguna serie o en algún programa, o no sé si en MTV o lo que fuera. Que en realidad sí, en eslogans, me encantaría tirarte un eslogan en castellano, pero, o sea, tendría que decir Canon es mi colchón, no sé cómo. Eh, para mí, esta frase que te digo es easy does it. Como que Ajá. hacerlo lo más fácil y lo mejor posible. Como combinar las dos, ¿viste? Hacerlo lo más fácil y lo mejor posible. Pero Claro, que lo fácil se retroalimente con lo mejor. No es que tipo, hacelo más fácil que puedas, sino hacer lo mejor que puedas de la manera que se pueda hacer más fácil. ¿Se entiende?
Claro, sí, como no enroscarse, pero que salga de la mejor manera. Exacto, en la medida en lo que va a pasar de la mejor manera sin tener que pasarla mal en el medio. Claro, sí, siempre esta cuestión de disfrutar Y también. además hay una idea que me da, como que me va dando vueltas el último año, sobre todo que fue un año de acumular frustraciones para todos, Sí, eh, que es la sobre todo ahora cuando aparece otro problema, ¿viste? Porque esto es una cadena de problemas, ¿viste? Como 2020 es cuando pensaste que estás asimilando algo, y además siento que todos tenemos el umbral de frustración muy irregular, como que a veces tenemos días en los que cualquier cosa nos salta la térmica y queremos mandar todo al chori. sí, Eh, totalmente. entonces como que últimamente me vengo pensando, bueno, todo lo que sea un problema, transformalo en una oportunidad. O sea, incluso tratar de estudiar el problema para entender, ni siquiera para solucionar el problema según tus propias expectativas previas a que ese problema apareciera. O sea, no soluciones el problema pensando tapar el problema y llegando como a lo mismo que querías antes de que apareciera el problema, sino este problema es un cambio, o sea, interpretarlo como un cambio de reglas, o sea, pasó algo en el sistema que cambió algo de lo que vos pensabas. Tratar de ver si eso no te permite incluso transformar el problema en una buena noticia, como en algo que vos capaz con la expectativa que tenías o lo que vos, la visión que tenías te parece un problema, pero en definitiva capaz es un cambio de cartas que capaz lo podés aprovechar en algo mejor, lo podés transformar en algo mejor todavía. O sea, Increíble. sé que es difícil aplicarlo, porque si tenés una gotera en el techo no vas a transformarlo en una Claro, no es que le vas a bolsa ir a preguntar a la botella, che, ¿qué está pasando? sí, de limonada, pero si de repente, no sé, a nosotros nos pasó que íbamos a salir con los singles hace un mes, sinceramente nos dilatamos por cuestiones que te había dicho discográficas o más burocráticas. Y, por ejemplo, yo había perdido, esto es una infidencia que cuento acá, pero había perdido el contrato que había firmado No, hace 5 años, sí. Y al final eso, lo encontré todo bien al final, no duró tanto la pérdida, pero eso hizo que se dilatara todo y quizá nos vino bien, porque si hubiéramos sacado los singles hace un mes, capaz se lo comí, entre toda la vorágine de lanzamientos que viene y que hay, que digo, todo el mundo tiene como la vena acá de querer sacar todas las cosas que hizo este año, entonces es obvio que septiembre y octubre van a ser meses claro. tipo, ATR mal. Y capaz que al final eso que era un problema y una frustración nos hizo que los temas salgan, ¿viste? A finales de octubre y a finales de noviembre y estén como un poco más con la cancha más liberada, capaz. Y eso incluso le hace mejor a las canciones. O por lo menos nos dio tiempo a hacer un video, o otro video, o los Claro, dos videos, ¿entendés? Y, y nada, y eso al final es eso, ¿viste? Como transformar algo en otra cosa. claro, tal cual es como una visión bastante buena, digamos, de las cosas en el sentido de que quizás era una alarma de que, como vos dijiste, que también eso posibilitó al video y abrió el campo a justamente a nuevas perspectivas y nada, es Total. una reflexión muy buena, muy buena. Hay una cosa que hacen los japoneses cuando se cae un florero, ¿viste? Cuando se les rompe un florero que Ajá, lo pegan las partes y lo pintan la rotura, como la cicatriz, con pintura de oro. Se no, llama, increíble. se llama Kinitsugi, creo, o Kintsugi, después si querés buscarlo, pero es muy lindo porque al final el florero, que era un florero normal, que se Sí, ¿no? rompió, es un florero blanco sin demasiado, termina teniendo como todo un laburo en oro y como con figuras así de como re irregulares, porque la rotura es como irregular, y termina sumando, o sea, siendo más lindo, roto y arreglado que como era. Claro, como que al final eso lo hace como una huella y lo hace único, digamos. Exacto. Ahí va. Me encanta, la verdad que hermosa. En este momento quiero buscar eso. Dale, No dale. voy a Qué poner bueno. a tirarme yo a cosas acá porque no, capaz que sale No, y mal. además de que tenés pintura dorada a mano y no debe ser tan difícil de conseguir. Tan fácil de conseguir. No, no. Bueno, ahora la próxima pregunta. Dale. Eh, si tuvieras que ser un famoso por un día, ¿quién serías? Creo que sería Ricardo Darín, pero solo para joder y ser como alguien completamente distinto y una persona que además siento que va por la calle y es muy difícil que alguien te diga
algo que no sea, Como- Darín! No sé qué. No. Me causaría mucha gracia vivir un día la vida de Ricardo Darín. Full. la de un actor de película. Total. Bueno, claro, la cuestión es eso, sí, sí. Pero ¿te gustaría haber participado en alguna de las pelis que él hizo? No, no, es una cuestión Es más, más, más más, el afuera sí, de no, River Plate. más cómico que otra cosa. Soy malísimo actuando. Me inscribí en un seminario de actuación hace 2 o 3 años y fui a la primera clase y la primera consigna que nos dio la profesora era, bueno, ahora tóquense entre ustedes, como vayan tocando sus cuerpos y Claro, así como para descontracturar, ¿viste? Y yo estaba, no, ¿qué es esto, boludo? Como, la pasé como el culo, no, o sea, no volví nunca más. Y ya había pagado el seminario, que eran 4 clases, y no fui a las otras 3. Pero no, soy muy de madera para la actuación, la verdad, me parece. claro, no, es como, no, no es lo tuyo. Sin embargo, como que no, no sé, no tenés miedo escénico al salir a dar. Y pasa que tengo. Es como ponerse en un personaje, digo, entre comillas, ¿no? Como, Sí, sí, es ponerse en personaje. Igual siento que antes me costaba mucho más, no solo por mi propia expertise, sino porque la gente que nos veía capaz ni escuchaba nuestras canciones porque acababan de salir o eran más pocas. Entonces ahora me pasa que no solo tengo como un poco más de experiencia en el escenario, sino que el público cambió, el público de Isla ahora se sabe las canciones. O sea, no es que es un acto de vanidad lo que estoy diciendo, como que los veo cantar las canciones, entonces me siento medio que estoy en mi cumpleaños también, ¿viste? que Como un que cumpleaños. sí, no es que estoy en la Undertones, en Niceto a las 3 de la mañana y todos se quieren ir al lado B, que en media hora arranca el DJ que vinieron a ver y no los dejan entrar porque el lado B está cerrado y están bancándose ese pop electrónico a ver qué onda si les cae o no con esa mirada, están juzgando gente en Niceto como todo el mundo. Claro, Eh, como es otra una- cosa, ahora es como que la mayoría de los que están ahí están porque quieren estar o por lo menos los que están cerca saben los temas, hay gente bailando, hay gente que se le mueve la boca mientras vos estás cantando, se escucha. Es mucho más amistoso y como buena onda el Flash. claro. Y sí, la verdad que sí, es No, otra cosa. me acuerdo que cuando el tercer show que tocamos fue en Córdoba, nos invitaron a tocar a Belle Époque, Uh, porque el Pai, Juan Manuel Pairone, que es un divino total periodista y además manager de bandas y como un productor cultural bastante importante, yo lo amo. Escuchó el EP que sacamos y ni siquiera había salido el chango y nos mandó un mensaje tipo, che, vénganse a tocar a Córdoba cuando quieran, tengo esta fecha. Nosotros era un flash porque acabamos de sacar 3 canciones y ya nos estaban invitando a abrirle a Valdés en Belle Époque, ¿entendés? no, Era sí, como, y nos pagaban el pasaje, nos pagaban, o sea, como que el alojamiento, todo. Y nosotros éramos unos pibitos que ni siquiera sonábamos bien todavía en vivo. Y porque la habíamos hecho con la computadora la música, entonces estábamos todavía llevándolo al plan real. claro, la Y me acuerdo, transición. Digamos. mal, habíamos tocado 2 veces acá nada más. De hecho, la primera fue un papelón. Oh, Y qué es lo que le pasa a todo el mundo igual. Esa es como una parte importante de entenderla, ¿viste? Como que es difícil. Y entonces me acuerdo que estábamos en Belle Époque. Belle Époque estaba hasta las manos. Porque Valdés presentaba disco, tocaba Lesec también, que es un proyectazo de allá que también convocaba bocha y estaba hasta las manos mal. Y a nosotros nos pusieron en el horario del medio. Y Lesec la había. Che, Lesec es un chabón solo que es un genio que toca teclados, que no sé, se había armado una banda así, pero medio Todd Terje, ¿entendés? Era como una re fiesta. Y entonces había dejado todo re arriba mal y estaba hasta las manos. O sea, yo no te puedo explicar, o sea, en serio, el lugar estaba llenísimo. Y nosotros teníamos 5 canciones que teníamos que vengo tocar con esto. antes de Valdés. Y el guitarrista era yo, que soy, nada, muy modesto tocando la guitarra, ¿entendés? Y, y me acuerdo de estar, te juro por Dios, con los ojos cerrados todo el show, porque no quería,
sea, me costaba como ver las caras de tanta gente que no sabía nada de lo que estábamos por hacer o de lo que estábamos haciendo. Eh, y nada, fue como un parto de oro porque encima fue re loco porque de ahí nos fuimos a Villa María el día siguiente a tocar para, te juro que eran 10 personas. 11 personas. Era como una fecha que habíamos hecho con una banda de allá, que al final la banda de allá la pasó para un día antes, entonces éramos solo nosotros y... O sea, estaba uno de los rayos láser igual, eso no nos olvidamos Ahí más. va, Pero buenísimo. fue muy loco porque después de tocar en Belle Époque y tocar para tanta gente, yo creo que dentro de todo la piloteamos, eran 5 o 6 temas, pero no estuvo mal ese show. O sea, seguramente no era nada parecido a lo que fue después Isla, pero... Y después de ese tocar para 11 personas, el lunes, que también era un fin de semana largo, eh, tocamos en Niceto. O sea, tocamos 3 noches seguidas. Córdoba, Villa María, Niceto. Y Niceto estaba hasta las manos, pero estuvo buenísimo tocar en Niceto con estos dos primeros recitales antes, porque fue como, listo, unos ensayos del carajo para poder tocar esto, ¿entendés? Como que Claro, probamos el era audio. todo fríamente calculado, digamos, de algún Sí, modo. sí, no, salió re de carambola. Estuvo buenísimo. Pero bueno, gracias a esas 12 personas que bancaron. Olvídate, Tomás, los queremos mucho. Sí, sí. Bueno, te pregunto ahora, ¿cuál es la palabra que más te gusta y la que menos y por qué? La palabra que más me gusta es vení, 4 letras, B corta y con acento, no sé, siento que se presta como a... Fonéticamente es como una flor, digamos, vení, como que... Y además el significado casi siempre significa cosas buenas. Y, y además hay una canción de Pablo Malaurie que se llama Vení, que es hermosa, entonces como que siempre supe que esa era mi palabra. Como que un día la elegí, dije, esa es mi palabra favorita de castellano. Y Bueno, la palabra, y creo que la palabra que más me gusta, una que se me ocurre ahora, es garúa. Es cuando llueve muy poquito. porque, Porque hay algo en la G del paladar y la R y la U y la A, y siento que son todas letras que como que cada vez fueron eligiendo la peor letra que podía seguir a la otra. Como que armaron una claro, no, no serie, funcionan juntos. no, armaron una serie chota. O sea, funciona como tal la palabra, pero no, Pero no me literalmente que gusta. hace agua, digamos que no. Hace agua. Hace agua y muy poca, entonces también se queda en esa. ¿Sí? Claro, es medio tibio, digamos, como, sí, pero no, Demasiado, demasiado, demasiado. de uno. Eh, ¿A qué edad volverías y por qué? Eh, Volvería a los 4 años porque me encantaría poder vivir todo de vuelta, pero como con la cabeza fresca, digamos, ¿no? A los 4 yo siento que ya era esta persona, si te soy sincero, no. Como que ya tengo como recuerdos de pensar y hablar y nada, de relacionarme con las cosas de una manera muy parecida a ahora. Antes de los 4 no, sos una especie de, no sé, milanesa de pollo, y además amaba jugar con los Legos y quedarme ahí horas jugando a los Legos. Y me encantaría poder vivir todo eso de vuelta sin la culpa de estar jugando a los Legos, ¿no? Claro, es que, sí, por un lado se dice que nunca se deja en el interior y que también es eso, quizás tiene que ver con que cuando sos chico justamente te das lugar a imaginar, a poder pensar un montón de cuestiones sin trabas, que por distintas cuestiones de empezar a pasar por instituciones, de cuestión social, quizás se van moldeando, qué sé yo, pero Sí. está, ese niño nunca se va, digamos. Hay una, hay una frase del Demian de Hermann Hesse. La primera, entonces el prólogo de Demian dice: quería tan solo intentar vivir lo que tendía a brotar espontáneamente de mí. ¿Por qué habría de ahora serme tan difícil?
O sea, viste que o sea, los primeros años de la vida tienen eso, como que vivís lo que tiende a brotar espontáneamente de vos, o sea, Claro, brotás cuando sos un nene, como, ¿qué querés hacer? Bueno, ahora juego a los Legos, ¿y ahora qué juego? Y no hay ningún momento en el que pensás o comparás una cosa con la otra y decís, no hay costo de oportunidad, no es que por jugar a los Legos vas a dejar de jugar a la compu, claro, es como, ¿por qué, ¿entendés? digamos? Y tampoco hay como una noción de que eventualmente algo se termina y hay que racionalizar el tiempo. Eh, no hay final. Es como todo un Eh, continuo. exacto, no hay miedo a la muerte, no hay nada. O sea, es solo brotar. Eso es una florcita que florece. Entonces, me daría barro sentir eso un rato. Me encantaría. Sí, es hermoso. Te mandamos unos Legos ahora para Dale, que juegues. igual tengo algunos escondidos, juego a escondidas. Cuando nadie me ve. Te pones una canción y te pones ahí. A pleno, Sí, a pleno. buenísimo. Ahora, otra pregunta ya, que es más para Dale. otro lado. Si te tuvieran que torturar con algo que a los demás les da placer, ¿con qué sería? Voy a hacer algo re banal, pero el humo del cigarrillo, del tabaco, como el olor a tabaco, me patea un toque y sobre todo si me fumo un pucho puedo llegar a vomitar, que Ah, me baje la fuerte. presión. Sí, sí, no, soy como alérgico al tabaco. No tengo nada contra fumar, al contrario, pero el tabaco me Sí, te patea. ve a vos Me, y par- Me parece una droga re dura. Además estoy como re en contra de las náuseas. Como que las náuseas son un síntoma que me hace muy mal. Por lo indeterminadas que son, ¿viste? Como no sabes si te estás sintiendo mal. Como que claro, tipo, están ahí, pero no te está pasando nada en realidad. Y no sé si soy un ansioso o qué, pero me parece de los peores síntomas que hay. y no, Mal. no, la verdad que no. Bueno, no vamos a fumar cerca. No, fumen todo lo que quieran, olvídate. Pero no les voy a pedir una seca, seguramente. Claro, no. Eh, ¿Qué harías si te encontrás con un clon tuyo? No, le diría como, bueno, vos sos el forro que todo el mundo me dice, no, che, te vi en tal calle, no, vi un chabón igual a vos. Todo el tiempo me dicen que vieron a alguien igual a mí. Yo creo que hay como un componente medio tipo de racismo positivo ahí dando vueltas porque ven un turco y dicen, igual al auto, no sé qué. Claro, ya te Eh, encasillan ahí, mal, en ese rango. pero total. Pero eso, como que todo el tiempo me dicen que hay alguien igual a mí y me encantaría conocerlo. Claro, estás haciendo una doble identidad tuya ahí, estás viajando por otro Mal, lado. te imaginas. Tiene otra banda. Claro, no, desmayado. Mal. No, no, no. Esperemos que no pase. ¿Qué te hace reír? Si tengo que ser como muy genuino, o sea, mi risa más feliz es cuando me río de mí mismo y como de mi torpeza, o sea, cuando logro que algo que me frustra en realidad me cause gracia, es cuando más gracia me causa algo. O sea, se me cae un plato, si estoy de buen humor y se me cae un plato y se me cae, a los 2 minutos se me cae un florero arriba de ese plato, casi que me voy a cagar de risa, no me voy a frustrar. Claro, es que, Eh, Como que me parece re genuina la risa cuando uno se ríe de uno mismo. claro, creo que es re importante además poder reírse de uno mismo. Y nada, en un punto también a mí me pasa que se me vienen cayendo cosas, así que en ese sentido sentido que yo me miro al espejo y como tipo, che, ¿qué onda? Tipo, y nada, te reís, porque no Total, quedó, ya total, está. total, total, total. Pero bueno. Eh, si tuvieras que cocinar algo que vos decís, esto es lo mío, ¿cuál es la mejor comida que vos preparás, cocinás? Me gusta mucho comer y cocinar pescado. Siento que descubrí la leche de coco, le pongo leche de coco a Oh, todo y al pescado le queda bárbaro. Y además tengo ahí como unas hierbitas medio mágicas que se las pones y quedan espectacular. Así no. que me encanta eso. Bien, viene bien por encima del pescado justamente, no, por ahí
no es para todos y hay como algunos trucos de magia ahí para hacerle que queden De una. pintaditos. Igual, yo te juro que soy como más partidario que cuando cocino como todo al horno fuerte, pum, y o sea, me encantan las cosas que se quemaron un poco, la verdad. Claro, sí, sí, Hay gente que como que ve algo así medio negrito y le da como, no, esto no se come. A mí sí. como que si está un poco quemado me gusta más, sinceramente. Claro, no, no sos racista con la comida. No, no, no soy Todo racista bien. para nada, en la comida. Buenísimo. ¿De qué estás agradecida en la vida? De haberme rodeado desde siempre con amigos y amigas que hacían música y de alguna manera pudimos desarrollar nuestras amistades haciendo cosas juntos. No solo hablando de los temas, de los grandes temas que puede abordar una amistad, sino también haciendo, o sea, haciendo cosas haciendo productos, digamos, para que se escuchen y circulen y nos podamos sacar provecho incluso unos de otros y hacer cosas, hacer cosas. Ahí va, qué hermoso. Qué lindo es. Y bueno, por Total, último, una anécdota tuya que te guste, que quieras contar. dale. Si tengo que contar la mejor anécdota, me la estoy guardando para un cuento igual, pero en el Ajá, cuento la voy a transformar un poco la historia, pero esto es una historia real. Eh, me, hice un viaje a Berlín a visitar unos amigos que tenía ahí como hace 3 o 4 años, no, en realidad más, me parece que fueron 2014, creo que fue, hace 6 años. Y yo había arrancado a laburar en una agencia sello que es Estamos Felices, que además de artistas, o sea, nosotros editamos chango por ahí, o sea, además de editar bandas y con música más popular, eh, representa y maneja DJs. ajá. Entonces yo estaba en Berlín y había un DJ de Estamos Felices que lo habían invitado a tocar en un festival en Suecia. No, Entonces yo en Berlín estaba parando en lo de una amiga y mi amiga me dice, che, me voy a Colonia por el fin de semana, te queda la casa, qué sé yo. Y yo no sé si estaba para estar solo en la casa, o sea, me cabía, pero capaz estaba para estar con otra gente. Y ahí me entero de que Momo estaba yendo a tocar a Suecia y, y le digo al chabón del sello, che, ¿vos me podés acreditar para ir al festival este? Sí, sí, en 2 minutos, no sé qué, dale, dale, obvio, sí, te lo armo todo. Y me pongo a buscar los pasajes y nada, me saqué un pasaje a Suecia que valía nada, porque era como un EasyJet de estos que un vuelo de media hora. Y cuestión que caigo ahí, que encima también iba un amigo en común que teníamos con Momo. ah, una más. eh, entonces alquilamos un auto ahí en el aeropuerto, el auto más barato que había, un rural que nada que ver, o sea. Y entonces enfilamos para el festival en el auto. Ah, Escuchando viejas locas al palo por la campiña sueca, porque el festival era como una especie de cráter lunar en el medio del no, bosque entre Noruega y Suecia, del lado sueco. los En un lugar paisajes. no, no, increíble. Nosotros escuchando viejas locas fumando hashish, como nada que ver. Tu propia Y peli era, digamos. mal, mal. Y, y bueno, nada, llegamos al festival a las 2 o 3 horas en un pueblito increíble, Dalhalla se llamaba. Todo era una cosa de locos. Y nada, dejamos las cosas en el hotel y ya vamos, era un festival de 2 o 3 noches. Ya vamos al lugar. Y ahí como que pegamos onda con los que estaban produciendo el festival, los organizadores, o 2 o 3 los organizadores, porque la que estaba encargada así de todo, medio que estaba en un trip narcótico suyo, No, entonces medio que había perdido las cosas un poco de control. Y, y había como dos argentinos que yo no conocía, que eran como sus empleados más como en la línea de autoridad, digamos, en los que venían esos dos después, atajando penales por todos lados, porque esta piba estaba en cualquiera. claro, eran los Y reales héroes de esa noche, digamos. claro, entonces medio que la primera noche la pilotearon y estuvo todo bien, pero la segunda noche pasó lo mismo, la mina seguía en esta, No, y,
y no era de noche, todavía eran las 4 o 5 de la tarde. Y entonces me agarra este pibe y me dice, che, me están fallando todos los remises de los DJs y tengo que llevar a Nina Kravis, o sea, y alguien tiene que llevar a Nina Kravis a su avión porque pierde el vuelo que tiene y tiene un jet privado que la lleva a Zurich. Se la tiene que tomar en 45 minutos. A todo esto Nina Kravis estaba atrás nuestro como comiendo uvas, tomando champán, como toda una diosa rusa que es. No, no. Y el único auto que había era el nuestro, que era un Skoda rural gris, pero era el único auto que había en el lugar, ¿entendés? Porque habíamos pegado onda con ellos y nos habían dejado entrar el auto al lugar. Y yo que estaba ahí por las aventuras, porque no es que era un fan de la electrónica que me iba a perder al DJ que... O sea, a mí me estabas ofreciendo llevar a Nina Kravis a su jet privado acá 45 minutos y tener un viaje en auto con... O sea, te iba a agarrar eso. Sí, o sea, claramente era mucho Obvio. mejor, digamos. Entonces, con mi mejor cara de canchero total, le digo a Nina, Nina, hey, I'm driving you, no sé qué, te llevo yo. A los 15 minutos, bueno, dale, pum, se sube el auto, con la manager ahí, y la mejor, viste, como sabía que me quedaba muy poco tiempo, entonces tenía que ir contra el reloj. Y, y como que ahí pone Kendrick Lamar en el auto y empezamos a cantar todos Bitch Don't Kill My Vibe, Bitch Don't Kill My Vibe, así. No. Muy chill. Y, pero a 150 kilómetros por la autopista sueca, o sea, se debe haber comido bocha de multas el auto. Y me acuerdo de tirarla como en un aeropuertito que no tenía nada, ¿viste? Era un descampado total que tenía un jet blanco ahí, la mina como, muchas gracias, nos salvaste, qué sé yo, besito acá, besito acá. Venite con nosotras. Yo, tipo, ¿cómo voy a ir con vos? Voy a dejar el auto acá, estás loca. O sea, en las pelis, digamos, era Pero la era, parte final, que estaba todo pero ok. era toda, claro, pero era toda parte del acting de ella de ser una diosa y una divina. Digo, le hubiera dicho a cualquiera venir con nosotros, ¿entendés? Como era parte de la fiesta, es decir, como de fiesta. Y, y creo que es difícil que una historia como esta se me vuelva a dar, porque tiene todos los condimentos. No, realmente sí, es como muy, muy rica y muy, o sea, una aventura tras otra al final. Y la voy a escribir, pero todavía no estoy sentándome a hacerlo, pero sí, lo voy a hacer más pronto que tarde. Ahí va a salir el cuento, Total, total, total. un cuento ilustrado. Un Exacto. cuento musicalizado con ella. De una, de una. Va a ser una música medio tecno la que suene, pero sí. Ahí va. Bueno, la verdad que ha sido un gusto hablar con vos. Espero que te hayas sentido cómodo. Eh, y nada, de vuelta, gracias por brindarnos tu tiempo. Y bueno, si te parece, podríamos seguir hablando un montón más, pero No, la verdad concluir. que fue un placer para mí hablar así sin como el apuro ni los tiempos de... O sea, poder hablar largo y tendido es un placer. Y la verdad que me sentí como en toda la entrevista y seguiría charlando a una banda si no tuviera que tener un zoom por un video en 15 minutos. Pero, pero posta, gracias a vos por la oportunidad y por haber manejado los tiempos también. Me sentí muy con toda la producción, muy cuidado. Perfecto, me alegro mucho. Espero que, Sí, bueno, tengas un buen fin de semana y que igualmente. todo lo que estés craneando ahora salga. Dale, igualmente, gracias. Adiós. Un beso grande.